Bienvenidos a su programa El Hombre Católico en el mundo de hoy, donde buscamos formarnos como adultos en la doctrina católica, llevando el mensaje del Evangelio a diversos ámbitos de la vida, fortaleciendo las virtudes cristianas fundamentales frente a las nuevas tendencias de pensamiento. Bienvenidos a este espacio de fe y esperanza de la 91.9 FM de Radio María en Español, donde exploramos cómo vivir la doctrina católica en nuestro diario vivir. Acompáñanos en esta hora de inspiración y formación espiritual para enfrentar juntos los desafíos de nuestra época desde la perspectiva de la fe cristiana. Soy Leo Janón y hoy me acompaña un invitado de honor, el padre Fernando Orejuela. Sacerdote muy amigo mío, hermano, con una devoción profunda a San José y con experiencias que nos van a ayudar, estoy seguro, a descubrir aspectos menos explorados de este santo varón. Padre Fernando, bienvenido a nuestro programa. Leo, Dios te bendiga. Es una alegría estar contigo y poder compartir este momento de reflexión precisamente con un santo que inspira nuestra vida y que nos motiva a dimensiones inexploradas, diría yo, por cada uno de nosotros, pero que realmente es fascinante el seguir a la persona de José, la presencia de José, la compañía de José. Gracias por invitarme a tu programa. No, gracias, Padre, por usted hacerse presente aquí en este día tan especial. Hoy, fiesta de San José, 19 de marzo de este año jubilar 2025. Es siempre un placer encontrarnos por estos medios con nuestros oyentes de Radio María en Washington, en Chicago, en Nueva York, en Boston, en Houston y también en el sur de la Florida, así como siempre con esa audiencia fiel en YouTube, en Facebook Live y otras redes sociales donde el Señor nos permite llegar. Como usted lo dijo, Padre, vamos a hablar de ese tema tan especial, ese santo cuya fiesta es hoy, como ya lo mencioné. San José es sin duda uno de los santos más grandes y más misteriosos también al mismo tiempo de la historia de la salvación. Un hombre justo, lo dice la palabra, elegido por Dios para ser el padre adoptivo de Jesús y custodio de la Sagrada Familia, pero cuya voz no encontramos en los evangelios. En ese silencio y humildad, San José nos enseña que la verdadera grandeza no está en las palabras, sino en esa fidelidad de la voluntad a Dios. Hoy, en esta edición especial del Hombre Católico en el mundo de hoy, vamos a explorar lo que no se ha dicho de San José. Vamos a descubrir a través de la experiencia personal del padre Fernando Orejuela cómo este santo sigue siendo un modelo de fe, de trabajo, de confianza en Dios para los hombres de hoy. Pero bueno, antes de comenzar, pongámonos en la presencia del Señor con la oración. Padre, ¿nos guía en esta oración? Claro que sí. Todos dispongamos nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma y nuestro espíritu para que el buen Dios se manifieste en nosotros. Y desde lo más profundo del corazón digamos, ven Espíritu Santo, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y serán creadas todas las cosas y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Danos a buscar todo lo recto según el mismo Espíritu y gozar siempre de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Gracias, Padre. Bueno, hoy en esta edición vamos a hablar de ese santo varón, desde una perspectiva única, lo que no se ha dicho de él. Aunque conocemos su papel en la historia de la salvación, su figura sigue siendo un tesoro de enseñanzas e inspiración para todos los hombres de fe. Así que para profundizar en este tema, pues hemos dividido nuestro programa en 4 segmentos, como siempre lo hacemos. San José en la vida del padre Fernando Orejuela. En este primer segmento vamos a conocer la experiencia personal
del padre Fernando con San José y cómo ha marcado su vida y su vocación. En el segundo segmento vamos a hablar sobre San José y ese modelo de paternidad. Vamos a ver cómo su figura nos deja lecciones valiosas para los hombres de hoy, nosotros, estos varones que estamos especialmente queriendo ver nuestro rol como padres y líderes en nuestros hogares. En el tercer segmento hablaremos sobre San José y el trabajo en la vida del hombre católico, porque sabemos que San José es ese gran trabajador y cómo su labor nos enseña la dignidad del trabajo y la confianza en la providencia de Dios. Y finalmente, claro, tenemos que tocar ese tema de San José en base a la enseñanza de nuestra Santa Madre Iglesia. ¿Qué es lo que la Iglesia nos va acercando, nos va haciendo para acercarnos a Él? La importancia en la fe católica y ese legado espiritual para nosotros los creyentes. En fin, un programa especial que nos va a ayudar a descubrir facetas de San José que quizás nunca hemos considerado. Regresamos después de esta pausa para empezar con este primer segmento. No se vayan. Bienvenidos al mundo de la fe y la reflexión. Es hora de sumergirse en el primer segmento del hombre católico en el mundo de hoy. Sean bienvenidos, soy Leo Janón y conmigo está el padre Fernando Orejuela. En este primer segmento vamos a hablar sobre San José en la vida del padre Fernando. San José es un santo inmenso, creo que todos lo hemos visto en cuanto a su papel en la historia de la salvación, pero del que poco se habla, aún en estos tiempos que ya se está hablando más de él. Su presencia en la Biblia es silenciosa, pero su acción es decisiva. Fue el protector de Jesús, el que salvó humanamente al Salvador, ese esposo fiel de María, y para muchos su figura ha sido clave en la vida espiritual y en momentos de dificultad. Así que en este primer segmento, por lo menos yo acá, estoy muy inquieto, curioso de conocer cómo ha impactado la vida del padre Fernando, qué experiencias ha tenido con San José y qué ha aprendido de él a lo largo de su camino de fe. Padre, empiezo con esta pregunta. ¿Cómo comenzó su relación con San José? ¿Hubo algún momento clave en su vida donde sintió su intercesión de manera especial? Bueno, Leo, yo pienso que cuando uno conoce la vida cristiana y comienza a observar desde niño el pesebre y va a él, indudablemente la figura de San José es y representa esa realidad de una familia, del amor de una familia, de la integración de una familia. Y San José, sin lugar a dudas, es una de las figuras, podríamos decir, que le da consistencia, que le da cuerpo, que le da forma a lo que es la familia. Yo, desde niño, he admirado el pesebre y lo he visto siempre como el ideal perfecto de la familia humana. Eh, Viviendo una realidad de hogar sin que sea la peor, pero sí con muchas realidades fuertes eh, en la condición de la constitución de la familia. Podríamos decir que desde niño busqué una figura que le diera como ese respaldo a mi vida. Para mí era fascinante encontrar la relación entre Jesús y José. Si bien Jesús me impactaba desde niño, yo era de los que tomaba la Biblia y me ponía a verla, me ponía a leerla, mirarla, y miraba las fotos y miraba todo a Jesús aprendiendo de San José, compartiendo el saloncito de trabajo. Había una cosa muy bonita y era que cuando estaba niño, para entretenerme, me regalaron una caja de herramientas. Y entonces la caja de herramientas pues traía todo, martillo, puntillas, todo ese poco de cosas como para niños. Y básicamente mi abuelo se reía de mí y me decía el maestro que va a arreglar hoy o qué va a arreglar. Y esa figura me llevaba a sentirme niño Jesús
haciendo el trabajito de ayudar a San José en su lugar de trabajo. Entonces, mira que eso toca una dimensión de mi infancia muy bonita, pero cuando te ponen la figura de San José y te lo ponen en el pesebre y te lo ponen cercano y te lo ponen en el taller, para mí el taller, yo no sé si a ustedes les pasa igual, pero para mí el taller significaba el lugar de, vaya, qué maravilla estar haciendo cosas con José, qué maravilla estar haciendo un asiento, una mesa, lo que sea, estar haciendo cosas bonitas con San José. Porque me decían que yo de niño, yo no sé por qué no estudié ni mecánica ni nada de esas cosas, pero me decían que yo de niño me encantaba desbaratar todo y bueno, parece que le desbaraté la camioneta a un tío y eso es una anécdota que cuentan todos y dicen tenía parte de... Pero cuántas veces me inspiré en esa realidad de ese hogar de Jesús. Y mira, que es curioso, porque era más la figura de José que de María. La Virgen María siempre estuvo en mi corazón, pero a mí me gustaba pasar el rato en esa experiencia tal vez imaginativa de interacción con el niño Jesús y con San José en el taller del trabajo. Así que mira cómo me haces ir a una remembranza muy significativa. Tal vez eh, creo que tuvo una misión muy grande para llenar en mí y en mi corazón una presencia que solo Dios podía llenar como lo hizo a través de San José. Hermoso, padre, porque en realidad San José pues no impacta de una manera, vamos a decir, protagonista, ¿no? Sino que simplemente está ahí, sabemos que está ahí, o a lo mejor no sabemos que está ahí, pero está ahí. Y yo creo que en ese sentido impacta cuando uno conoce más a San José, se da cuenta que incluso es el patrono de la Iglesia Universal, pero cuando uno quiere como traducir eso a su vida personal, uno dice, pero ¿esto qué significa para mí? Es decir, ¿qué faceta de San José me ha impactado más? ¿Ese padre amoroso o ese guardián de Jesús o el hombre de trabajo? ¿Cuál es esa faceta de San José que más le ha impactado, padre, de manera personal? Bueno, a mí me impacta, Leo, y esto sí es en la búsqueda, en la búsqueda de un referente, porque uno siempre busca un referente, un alguien que es como la persona que de alguna manera define tu vida, como que marca tu vida y como te dice, es un ideal de vida. Y obviamente uno, no sé si por su propia condición, tiende a identificarse con aquel que de alguna manera representa los valores del hombre, del hombre, del varón. Y pienso que desde esa perspectiva yo encontré en José, porque desde muy temprano hubo alguien, un sacerdote, tal vez que me dijo, era la época en que yo estaba en esa orientación, aprendiendo a tener un director espiritual. Y este padre, de una manera muy sabia, me dice, lea a San José, piense en San José, busque e identifíquese. Yo estaba en una época de identidad, estaba buscando un referente, un alguien que inspirara mi vida. Y cuando este hombre me presenta a San José, claro, de San José no hay mucho escrito, prácticamente uno como que se lo tiene que imaginar en cantidades de escenas, pero lo poco que hay de San José describen una condición de un ser humano, primero que todo en una actitud, en una experiencia privilegiada. Es un hombre al que Dios del que Dios se enamoró, un hombre al que Dios amó. O sea, un hombre que llenó la admiración de Dios, llenó las expectativas de Dios. Un hombre que de alguna forma, eh, es decir, Dios como que lo concibió como el ideal, el adecuado, el hombre que llenaba los requisitos para ser el padre de su hijo, o sea, como para, y el esposo de su, a la vez, ¿no? De su hija, la Virgen, y a la vez
de la esposa del Espíritu Santo. Es decir, a ver, es un juego ahí de realidades. Pero es el hombre, el hombre. Para mí la palabra que queda sonando es el hombre. El hombre, no existe hombre alguno, no existe varón alguno que pueda representar un ideal más perfecto que José. Entonces fue como despejar el panorama y como darme un referente o sea, sin muchas cosas, con la simplicidad más grande, porque pues si tú ves a San José lo tienes que ver en la simplicidad de la vida, no es el superhéroe. Yo no tuve esa referencia de superhéroes o esa referencia de superdotados o de hombres súper exitosos en la vida. No. El referente fue José hombre, José varón. Pero mirar ciertos aspectos de José que en mí impactaban mucho, ¿no? Su suavidad, su serenidad, su sabiduría, su humildad, es decir, tener la capacidad de enseñarle al Hijo de Dios. Yo me ponía a pensar eso y de joven y decía, a ver, es que él formó a Jesús. ¿Qué mejor que me ayude a formarme a mí? Que ayuda a que se formen mis sentimientos, mis pensamientos, mi voluntad. Si él fue el que le dijo a Jesús, ven Jesús, así no se hace, ven, tienes que hacerlo así, ven Jesús, así es que se dice, o así es que le enseñó a hablar, le enseñó a caminar, le enseñó a reaccionar. Tal vez en algún momento le dijo, Jesús, cálmate, oh Jesús, ven, duérmete ya, oh Jesús, ya es hora de levantarte, oh Jesús, vamos a trabajar, oh Jesús, vamos a jugar, o qué sé yo. Es ese hombre que acompañó el crecimiento humano de Cristo. Y desde esa perspectiva, yo tengo que decirlo honestamente, eh, José viene a convertirse en mí, en ese educador de mi vida, como en ese que me va con su ser, con su propia realidad, con su interacción con Cristo, porque yo no lo puedo separar de Cristo. Él es el hombre. Si quieres ser hombre, esas son las palabras que resuenan a mí. Si quieres ser un hombre de verdad, si quieres llegar a la plenitud de tu ser de hombre, yo, hombre, San José es el modelo. Hermoso, padre. Yo creo que con esto, estas pinceladitas, hemos descubierto, pues en este primer segmento, cómo San José ha marcado su vida, padre, y por lo que puedo ver de manera profunda. Es hermoso ver cómo esa figura que cada vez se está agarrando más forma en la iglesia, y en quienes estamos empezando a profundizar nuestra confianza en Él, en esa poderosísima intercesión que Él tiene como Padre Espiritual. Bueno, ahora pasemos a un aspecto fundamental de San José, que es el rol como padre y modelo de paternidad, solo que después de esta breve pausa. Estamos en continuo crecimiento espiritual. El hombre católico en el mundo de hoy seguirá en un momento. Estamos de regreso en este segundo segmento. Soy Leo Janón y conmigo el padre Fernando Orejuela hablando de este gran santo del día de hoy, 19 de marzo, San José. Y vivimos tiempos donde la paternidad está en crisis. Creo que aquí habemos muchos que podemos coincidir con eso. Hoy más que nunca necesitamos modelos de hombres que sepan amar, proteger, guiar a sus familias con firmeza y ternura. Y San José es el padre por excelencia, como lo mencionó el padre Fernando en el segmento anterior, aquel que Dios escogió para cuidar y formar a Jesús mismo en su humanidad. Y en este segmento, pues sí, queremos hablar sobre ese legado de San José como padre y esa enseñanza que nos da a nosotros, los hombres de hoy. Padre, en una época donde la figura paterna está en crisis, ¿qué podemos aprender los hombres de hoy de San José como padre y protector? Pero yo pienso que Dios ha inspirado en San José primero que todo el hombre verdadero, y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. José es el hombre verdadero. Si buscamos una figura del hombre, si buscamos redefinir al hombre y reinterpretar al hombre, lo primero que tenemos que hacer es ir a la persona de San José. Un hombre, podríamos decir,
según el corazón de Dios. Un hombre según el corazón de Dios. O sea, San José es fiel y esa fidelidad expresa básicamente el hombre como Dios lo soñó. Uno podría decir, aunque debemos tener en cuenta una cosa, Jesús es el hombre perfecto en su humanidad, es el hombre perfecto. Pero miren lo curioso, ¿no? El hombre perfecto, que es Jesucristo, fue formado por José. Dios le dio el privilegio de cargarlo, limpiarle el pañal, bañarlo, cuidarlo, enseñarle a comer, caminar, hablar, a balbucear, a todo, porque Jesús vivió todos los procesos normales de un hombre. Pero Dios utilizó un molde para ese hombre, ese ser ya perfecto, llegar a la adultez y llegar a la madurez y llegar a... Y José acompañó a Jesús, según la tradición, acompañó a Jesús hasta sus 30 años aproximadamente. Es decir, era toda la vida dentro de ese proceso de expectativas de una persona adulta, de una persona supremamente formada. O sea, era el momento ya en el cual ese hombre ya había cumplido toda la etapa de crecimiento en todos los grados. Podemos decir que José acompañó todos los procesos de las etapas de José, de Jesús. José acompañó la realidad de la niñez, de la infancia, de la preadolescencia de Jesús, que no sé cómo sería, de la adolescencia de Jesús, luego de la juventud de Jesús y finalmente de la adultez de Cristo. Entonces, creo que José es el hombre que Dios ha designado dentro de la realidad de la revelación como el hombre que fue instrumento de Dios para poder brindarle a esta vida todo el acompañamiento que requería hasta su fase final. Entonces, José es el hombre del acompañamiento. El hombre que sigue las etapas, que guía las etapas, que cuida los detalles. Es el hombre que está atento al ser, a cómo se forma cada una de las conductas, de las reacciones, las emociones, los sentimientos. Es el hombre en el que Jesús pudo encontrar su respaldo. Entonces, si vemos a José, José verdaderamente es aquel que tomó en serio la vida desde su concepción, fue el primero en cargarlo después de la Virgen. El primero que tomó la concepción de la vida en su ser, lo asumió y fue el que proveyó absolutamente, José, todos los elementos necesarios para que Jesús pudiese, desde su nacimiento hasta que José lo acompañó, vivir cada uno de los pasos de su crecimiento humano. Increíble. Pare, escuchándolo decir el hombre del acompañamiento, yo creo que eso marca un detalle muy importante que es el tiempo, ¿no? El tiempo que dedicamos nosotros los padres a nuestros hijos. Y eso es acompañamiento. De calidad podrá ser, o un momento insignificante. Queremos hacer impactos muy fuertes. Es decir, hay muchos temas que ahí impactan, y a medida que nosotros vemos especialmente lo que le va haciendo falta a nuestros hijos y que queremos verlos de mejor manera, pero llega un momento en donde nuestros hijos empiezan a volar, empiezan a verse ya mejor preparados, y ahí uno dice, bueno, aquí no hay nada más que hacer, creo que ellos ya están listos, eh, pero siempre existe ese acompañamiento porque pues uno quiere seguir siendo esa red de seguridad por si acaso en pleno vuelo se caen, etcétera, ¿no? Pero hay un tema que a mí me llama la atención muchísimo, y es que hay hombres, y me incluyo, a no ser suficientes para nuestras familias. Siempre existe ese temor de no proveer lo suficiente, de no estar ahí para ellos. ¿Cómo San José puede ser ese modelo de confianza en Dios en estos tiempos de incertidumbre, donde a veces un hijo puede decir, no estás para mí?
Bueno, hay algo que es importante, Leo, y creo que todos los que nos acompañan en esta reflexión pueden tenerlo en cuenta. Y es que San José no es el hombre sin un referente real y directo. San José es el hombre de una profunda relación con Dios. Sabemos que Dios le tiene confianza. Primero que todo, Dios le tiene confianza. Y lo que San José no alcanza a ver, Dios se lo revela. Manda un ángel y le dice, le habla, la voz que le habla, que le va diciendo, es el hombre que está tan conectado con la voluntad de Dios sobre sus hijos, que Dios puede hablarle de sus hijos y puede decirle, hey, ten cuidado, cuídalos, viene un peligro, viene una situación, llévalos a tal lugar, hey, protégelos, no tengan miedo con ellos. Es el hombre que está precisamente atento a esa comunión, esa comunicación. Un hombre, el hombre del Espíritu, el hombre de Dios, ese hombre está dotado de los dones de Dios, de los carismas de Dios, de las facultades de Dios. O sea, en San José esos dones se manifiestan en su esplendor total. El don de sabiduría, el don de consejo, el don de paciencia, el don de templanza, el don de discernimiento. Cada uno de esos dones acompañan su vocación. Entonces, a ver, si tú pretendes hoy día ser padre, y no tienes esa experiencia de verdad, de soporte en la oración, en la vida interior, en la espiritualidad, si tú no oras por tus hijos, si tú no llevas a tus hijos a esa experiencia de crecimiento en tu vocación que Dios te ha concedido, Dios da, por eso dice, Dios capacita a los que llama. Entonces, si Dios te llamó a ser padre, que es una vocación, Dios te capacita para que seas el padre. Y de hecho yo he visto esa capacidad con la cual Dios nos instruye en los padres. El don de la percepción o el don de la intuición. Yo recuerdo una vez que un amigo me decía, padre, cuando uno es papá, es como si todos los sentidos se le dispararan a uno, dice él, me decía él. Y digo yo, ¿por qué? Y me dice, porque yo vivo hoy día cosas que yo nunca me hubiera percatado de que a mí me pasaban. Y a mí me pareció eso tan bonito, y le dije, explícame más. Y me dice, mire, en este momento hay cosas que me pasan. Él estaba con un bebé recién nacido y me dice, en este momento hay cosas que me pasan que nunca antes me pasaban. Yo hoy día estoy tan conectado en mi hijo que muchas veces mi hijo puede estar durmiendo solito allá en la cunita y yo estar acá, pero no sé qué pasa en mí. Y si yo llego a escuchar un cierto sonido, hay muchos sonidos sucediendo en la casa, pero hay un cierto sonido, me dice él, que por alguna razón me dispara inmediatamente la atención y me hace correr hacia mi hijo a ver si está bien. Y regularmente me ha pasado que en muchos momentos he llegado dejándome llevar por esa intuición y he encontrado a mi hijo en una situación en la que necesita mi auxilio inmediato. Y me dice, no sé cómo pasa eso, padre, pero me pasa. Entonces, mire cómo Dios capacita a los que eligen. Entonces, si Dios te dio el don de ser padre, tú solamente debes disponerte y dejar que Dios actúe en una relación profunda, pero tienes que estar conectado, o sea, tienes que estar en la misma línea, como dicen, en la misma conexión. Tienes que estar en conexión de padre. Increíble. Yo pienso esa parte que usted dice, porque decir, la confianza, cómo tener confianza en el camino hacia adelante de la paternidad que no se ve. Y usted dice algo muy importante, ¿no? Que me recuerda esa frase, ¿no? De que Dios no elige a los capacitados, sino que capacita a los elegidos. Entonces, cuando uno es elegido, pues todavía no está capacitado. Lo que hay que hacer es estar en esa confianza en Dios. Pero usted dice algo que me impacta y es, ¿por qué no confiar en Dios si Dios ha confiado en nosotros? Es decir, Él ya sabe que nos va a dar lo que nosotros vamos a necesitar para la misión. Yo creo que ese es un llamado, es decir, es una realización que yo creo que todos nosotros como padres lo tenemos que entender. ¿Por qué? Porque podemos haber padres allá afuera que a lo mejor vamos a sentir que aunque nuestros hijos ya volaron, ya hubo una emancipación, ¿no? Destetados, decimos nosotros en el buen argot latinoamericano, pero siempre estamos preocupados, ¿sí? Por lo que les pueda pasar y estar ahí para ellos, así sea en lo mínimo, en la oración.
De hecho, hay algunos padres que yo conozco que saben que ya están cerca de su muerte y sienten ese dolor de no querer irse porque sus hijos todavía no están listos. Es decir, todavía ellos quieren estar en esta vida, pero entonces yo pienso que ahí es donde viene tal vez la comunión de los santos. Es decir, no todo acaba con la muerte temporal. Es decir, no estamos hablando de San José de una figura histórica, de una memoria, de un recuerdo, de una estampita, de una foto, de una pintura. No, estamos hablando de un ser triunfante, de un ser que nos acompaña, ese acompañante permanente y fiel. Yo creo, Padre, que eso es un tema importantísimo que debemos tocar, solo que vamos a darle una breve pausa y ahorita hablamos sobre eso. Gracias, Padre, y ahorita regresamos. Nuestra reflexión continúa. Manténganse sintonizados para más de El Hombre Católico en el mundo de hoy. Estamos entrando en el tercer segmento y vamos a hablar sobre San José y el trabajo en la vida del hombre católico. Sabemos que el trabajo es una dimensión fundamental en la vida de todo hombre y nos da dignidad, nos permite servir a los demás, nos permite sentirnos útiles, nos ayuda en ese sentido pues a reflejar el propósito de nuestras vidas, que es en última instancia reflejar la imagen de Dios, porque Él es el creador. Y el trabajo, pues crea, nos da la oportunidad, nos participa en eso. San José, el carpintero de Nazaret, el modelo del trabajador humilde y fiel, aquel que hace de su oficio una ofrenda a Dios. Y por eso creo que es importante reflexionar sobre eso, porque, como lo decíamos en el segmento anterior, pues siempre habrá un detalle, ¿no? Un detalle que siempre existirá. Estamos realmente al final de nuestras vidas como padres, dejando hijos como hombres y mujeres de bien en este mundo. Padre, ¿qué nos puede contar sobre eso? Bueno, pienso que sin lugar a dudas, José, y lo hemos visto en la misma realidad que la iglesia le da a San José obrero, el sentido mismo es una de las dimensiones del ser humano, del hombre, el ser proveedor, el de alguna manera proveer estabilidad al hogar, proveer beneficio, proveer soporte, sustento al hogar. Y se ha señalado casi siempre a la madre como la educadora de casa, la formadora, pero también la que crea todo un ambiente de vida hogareño, los valores de la convivencia, del bienestar, de la interacción, de la ternura, de la dulzura, todos esos detalles que, bueno, son para otra dimensión. Pero San José es esa columna o esa fortaleza, esa realidad de sustento. El sentido de cómo la dimensión del trabajo es una de las formas en las cuales el ser humano transforma la realidad y de alguna manera afecta el ambiente, afecta el entorno. Cómo yo contribuyo con la vida, cómo yo proyecto también mi don de servicio, mi carisma propio, ¿no? Mi ideal. Incluso el arte, ¿no? Es bello, por ejemplo, esta revelación tan linda que hubo en la zona de Texas, de este convento en que las monjitas querían construir una escalera y no tenían cómo construirla y no tenían cómo hacerla y andaban buscando porque tenían que, pero tenían un espacio muy reducido, era muy complicada la cosa y vinieron muchos a hacerles las benditas escaleras y no pudieron. Y entonces un día aparece un hombre, les toca a la puerta y les dice, bueno, yo vengo a ver si puedo, hay trabajo para mí, ¿qué sabe hacer usted? Y dice, yo soy carpintero. Y entonces le dicen, bueno, pues tenemos un reto, algo que no lo ha podido hacer nadie. Entonces dice, bueno, déjenme ver, de pronto yo puedo hacer algo. Y el hombre en la sencillez, en la humildad, se va, se interna, se les pierde a ellas un buen tiempo y cuando en un momento determinado, prácticamente con el trabajo terminado, se les desaparece el hombre y queda en testimonio
una obra maravillosa que hoy día es real, ustedes la pueden visitar. Tú les puedes dar el dato más exacto, Leo, porque yo no lo conozco, el lugar preciso. Entonces, José es ese hombre que con su trabajo, de una manera especial, no solamente da bienestar a su familia, sino que genera toda una dinámica de bienestar, de bendición, porque Dios nos ha dado la bendición, pero nosotros debemos participar en la bendición y multiplicar la bendición y hacer participar la bendición. Y por eso les digo, transformamos la realidad a través del trabajo humano, del obrar humano. Qué lindo y qué bonito es esa dinámica por la cual no trabajamos simplemente por llenarnos en un consumismo o en un materialismo, y el papá que vive y que está contento porque ya le llené la barriga a mis hijos, porque tiene una casa bonita, un carro bonito, y porque eso es lo que importa. No, eso no es lo que importa realmente. Lo que importa, mire, yo se los decía desde el principio con mi testimonio, a mí lo que me importó no era que mi papá trajera muchas cosas, que mi papá fuera un hombre súper maravilloso con sus carismas y sus dones. A mí lo que me importaba como familia era que mi papá me llevaba a su trabajo, que compartía conmigo, que me enseñó a trabajar de su mano, que me enseñó a ser responsable, que estuvo a mi... O sea, nunca desintegró la familia, nunca la apartó de su esencia, sino que la incorporó, incorporó incluso la dinámica de su proyección profesional, tanto que yo me sentía orgulloso, y eso también me enseñó de alguna forma cómo yo también tenía que poner todo de mí y lo mejor de mí y mis carismas y todo para poder realizar mi vocación humana. Entonces, el trabajo es una inspiración vocacional, es una inspiración de servicio, es una inspiración de solidaridad, pero no es bueno que estemos ociosos en la vida. Entonces, desde esta perspectiva, San José es ese ideal del trabajador no conflictivo, del trabajador que hace su trabajo con absoluta diligencia, del trabajador que efectivamente por lo que hace se conoce la calidad de persona que acaba de realizar el trabajo. Lo hizo perfecto. Como dicen las monjitas de allá, estas escaleras no tienen comparación, son perfectas. Padre, sí, para utilizar es decir, hacer la fuente correcta, se dio en Nuevo México, en Santa Fe, la capilla de Loreto, eran las hermanitas de Loreto, que la persona que les estaba pues construyendo toda la capilla no calculó esa escalera para llegar al coro que siempre se ponía detrás, ¿no? Vamos a decir en la parte posterior de la nave del templo, y entonces San José se apareció prácticamente para crear una escalera de espiral. Hoy en día todas las escaleras de espiral, de hecho, sí, todas, tienen un eje en medio. Esta no tiene eje, esta se sostiene sobre sí misma es decir, esto no es la labor de un carpintero como el que nosotros conocemos hoy, sino un arquitecto que desafió las leyes de la gravedad. Dicen que esta escalera no tiene un solo clavo, es decir, son piezas que fueron acomodadas de una manera exacta. Y entonces se amarran las piezas de madera a medida que la gente va pisando es decir, en lugar de desarmarse, se afirma aún más cuando alguien va caminando y va subiendo la escalera o va bajando la escalera. Y otra cosa que también me llama la atención de ese famoso misterio de la escalera de San José es que está hecha con madera que no es de la zona, sino que es del Medio Oriente. Entonces, pues ahí está un ejemplo de que San José no es una figura histórica que vivió hace 2000 años, sino que es una persona triunfante que nos sigue acompañando, ¿no? Entonces, en ese orden, padre, a mí me gustaría preguntarle, eh, ¿cómo podemos recuperar, padre, haciendo el uso de San José como ejemplo, en una sociedad en donde el trabajo termina siendo un medio para proveer, para ganar dinero, pero también existe ese dualismo del hombre de tener un propósito? No es solamente para ganar dinero, no solamente para recibir un salario, sino también existe una dimensión espiritual del trabajo, como lo hacía San José, porque según tengo entendido en revelaciones privadas, San José a veces proveía más con su trabajo, es decir, recibía un poquito más de dinerito, un poquito más a veces eran canjes en bienes también, en alimentos, y María Santísima
que era la que administraba lo que recibía de San José, pues no se quedaba con nada, también regalaba, es decir, también compartía con los que estaban a su lado que también tenían necesidad, es decir, ella no pensaba, oh, esto mejor me lo quedo para mañana. Todas estas revelaciones privadas cubren más o menos eso y a mí me pone a pensar que realmente San José no lo hacía para acumular riquezas, sino porque había una dimensión espiritual del trabajo. ¿Qué opina de eso, padre? Definitivamente, por eso el Señor hizo la creación y descansó el séptimo día. El sentido del trabajo es colaborar y construir, es contribuir con la construcción del reino de Dios en medio de los hombres. Estamos construyendo una realidad definitivamente de soporte. El ser humano de una forma especial se transforma a sí mismo con su trabajo. Hagas lo que hagas, tú te proyectas en lo que haces, eres de alguna manera, es un espacio en el que tú proyectas tu ser interior. El trabajo hace feliz. O sea, el ser humano es feliz cuando trabaja. Disfruta, crea, porque cuando tú haces tu trabajo bien, obviamente, yo lo veo en el transitar de las personas que traen sus crisis de trabajo y me he encontrado con cosas impresionantes, de gente que llegó incluso a la quiebra, llegaron momentos, pero volvieron a empezar por un lado, por otro lado, siguieron. Es la constancia, la perseverancia en el hacer y confiar en que Dios proveerá, o sea, haga las cosas. Eh, Hágalas. Recuerde claramente que esto tiene una ejemplaridad muy bonita en la vida de Jesús y en la relación de Jesús con los apóstoles. Los apóstoles estaban acostumbrados a pescar y eran expertos en pescar. Acuérdese que nadie sabía como Pedro, tal vez en Cafarnaún, ni como Andrés y Santiago, cómo era que se pescaba. Y mire cómo Jesús interviene en un momento en el que estos benditos se han pasado toda la noche, haciendo todo lo que saben hacer perfectamente bien. Y al llegar a la aurora, no han pescado nada. Y Jesús se les aparece en ese contexto y los lleva a una dimensión de efectividad que ellos nunca habían calculado. Es la efectividad providencial del buen Dios que dentro de esta yo tengo que trabajar con esperanza, con fe y con confianza. Si yo estoy haciendo las cosas bien, Dios me va a proveer. Y Dios va a ser generoso conmigo. Pues hombre, en un momento determinado en que ellos llegaron a su punto de límite, no crees, de ahí para allá no daban más. Jesús les dice, hey muchachos, ¿tienen algo? Y era como una forma hasta burlesca de, ¿ya pescaron algo? Una forma, bueno, no quiero que lo tomemos mal, pero Jesús tenía su simpatía, ¿no? ¿Ya cogieron algo, muchachos? Y entonces yo lo volteé y lo miran, yo creo que como lo miraron, y digo, Señor, toda la noche aquí, mire, estamos rendidos, muertos. Y entonces yo creo que Jesús se rió para adentro, se rió y les dice, tranquilos, echen la red a la derecha. Pedro volteó y los miró a los demás. Volvió otra vez, miró a ellos, se miraron entre sí. Y Pedro creo que respiró profundo y dijo, ah, toda la noche hemos estado aquí, pero porque tú lo dices, en tu nombre echaremos la red. Mire qué momento de fe. Dios nos lleva a la fe. Dios nos lleva a más allá de ese límite. Es el sentido de la dimensión de la fe. O sea, no podemos ver a un hombre que se consume en la vida laboral y que se entrega en la vida laboral. Dios ve tu esfuerzo, Dios ve tu sacrificio, Dios te recompensará. Mire cómo Dios nos sorprende. Usted haga lo que tiene que hacer. Sea fiel a lo que tiene que hacer, que Dios le va a responder como buen trabajador. Me encanta, padre, porque creo que no puede haber un mejor ejemplo de retribución, pero sobre todo esa trascendencia a la dimensión espiritual del trabajo, cuando usted menciona esa parte de la pesca milagrosa, incluso que las redes se revientan, es decir, a los maestros de la pesca se dieron en la realidad de que sus redes no estaban totalmente preparadas para algo así. Bueno, a mí me encanta pescar y lo poquito que sé de la pesca es que se pesca más de noche y en las madrugadas, en los atardeceres, que en el pleno día. Es decir, el, el, el,
el que solo sabía de carpintería le dijo al experto pescador que tirara la red a la mitad del día, cuando menos pesca iba a tener. Si en la noche no pesqué, menos voy a pescar ahorita, pero en tu nombre tiraré la red. Entonces yo creo que eso es como decirle, quiero que veas tu trabajo en una dimensión espiritual. Eso me encanta, padre. Yo creo que eso también nos muestra que todo trabajo, por humilde que sea, tiene un valor ante Dios cuando se hace con amor y rectitud, y entonces el Señor mostrará esa dimensión espiritual del trabajo. Bueno, para cerrar, creo que tenemos que explorar, Padre, lo que no podemos dejar eso por fuera, lo que la Iglesia nos dice sobre la figura de San José y el papel en la fe católica. Pero vamos a hacer una breve pausa, ya regresamos para hablar sobre San José y la enseñanza de la Iglesia. El cierre está cerca, pero aún hay más por descubrir. El hombre católico en el mundo de hoy continuará en breve. Bien, estamos de regreso y en este último cuarto segmento, aquí con el padre Fernando Orejuela, vamos a ver lo que la Iglesia ha venido reconociendo en San José como intercesor poderoso, como ese modelo de vida cristiana, como el que se va a trascender por encima de lo que es la dualidad del hombre, que es propósito y travesía, ¿no? Él llevó en ese proceso humilde la formación del Salvador, hasta dejarlo todo hecho un hombre listo para la misión. Pero nos quedamos con la misión, en realidad es la misión. Desde santos hasta papas, muchos han resaltado ese papel de San José en esa vida espiritual de nosotros los fieles. ¿Qué nos enseña hoy sobre San José? ¿Cómo podemos crecer en nuestra devoción hacia él? Yo creo que esa es la parte más importante, es decir, él sigue con nosotros, es un santo, es esa persona triunfante que está en la gloria de Dios, que está muy cerquita de Dios, su intercesión es poderosísima por lógica. Entonces, ¿cómo podemos atender al llamado de la iglesia sobre San José para darle esa importancia que él merece y que nos va a hacer de nuestro proceso de santificación, de salvación, pues un proceso más garantizado para que fortalezca nuestra fe? ¿Por qué cree, padre, que le da ese título tan importante, patrono de la Iglesia Universal? Bueno, básicamente la iglesia es la familia y tenemos que tener en cuenta que Dios cuando funda no funda una institución. Él crea una familia como la realidad inmediata y la realidad esencial sobre la cual se forman los seres humanos. Se forma el ser humano. Y sabemos que la familia es el ambiente propicio en el cual el ser humano se planifica, se proyecta y donde adquiere todas las capacidades, los dones, las cualidades. Y en esto disiento un poco de esas proyecciones que a veces se hacen, y una de ellas es la escuela es el lugar que reemplaza la paternidad formativa. No, 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 la escuela nunca puede reemplazar. La escuela da instrumentos de formación y de alguna manera un espacio de instrucción, pero la que forma verdaderamente es la familia. La familia forma el ser del hombre, forma la voluntad, forma los afectos, forma los sentimientos, forma las emociones, forma al hombre. Entonces, desde esa perspectiva, José es un formador. Cuando hablamos de patrono, estamos hablando de patrón. Y el patrón es un referente, precisamente el patrón es una guía. Yo tengo que seguir una guía. Y esa guía verdadera es una guía de formación humana. Entonces, si la iglesia nace como la realidad doméstica del hogar, porque la primera realidad que Dios fundó en medio de los hombres, en proyección de su dimensión trinitaria en la que interactúa Él de una manera maravillosa y misteriosa, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, fue la Sagrada Familia, Jesús, María y José. O sea que el primer inicio de la iglesia no está en la comunión de los apóstoles. La iglesia se forma en la Sagrada Familia. La verdadera iglesia es doméstica, nace en la dimensión doméstica,
respondiendo a toda la tradición que se venía trayendo por la cual el padre y los hijos vivían la bendición, toda la dimensión de la primogenitura y sobre la cual se construyó toda la tradición del pueblo de Israel y toda la dimensión de la bendición de Dios que forma un pueblo entrelazado por las grandes comunidades que se van interactuando de familias. Entonces, el pueblo de Dios es la proyección, claro, es el pueblo de Dios, es la proyección de lo que llamamos eclesía, dentro de esa dimensión especial que lleva la asamblea, la comunión, al estar en la unidad. Y José es el nombrado por Dios para ser de una manera especial el protector de la familia, el defensor de la familia, de alguna manera el patrón de la familia. Entendido claramente que en ningún momento esta realidad se le delega a la Virgen. La Virgen cumple su misión como educadora y formadora de su hijo, claramente, y de los hijos que vendrán. Hijo, y a tu madre, madre y a tu hijo. Realidad continuada de Cristo en la iglesia. Por eso la Santísima Virgen María es la herencia que Dios nos ha dado en Jesucristo a todos para que continuemos la formación. Pero me parece supremamente importante el hecho mismo de descubrir cómo San José es la figura del hombre que a manera de él y a manera de Cristo vinieron a ser los protagonistas una vez más de la animación, de la guía, de la orientación, de toda la comunidad, de esa comunidad de amor que es la familia cristiana o la familia en proyección comunitaria, la gran comunidad que se entreteje por la comunión de familias. Entonces, mire, dentro de esa línea patronímica, José va apareciendo precisamente con unos rasgos maravillosos. Padre de valentía creativa, dice el Papa Francisco, precisamente porque demuestra cómo asume los retos desde el primer momento, desde el primer instante en el cual él se da cuenta que la Virgen está encinta y cómo asume con valor, con heroísmo estoico, impresionante, de todo, sin dudar de ella. Es que no sabía qué pensar porque no entendía lo que estaba pasando, pero se sume en la plegaria para no entrar en la confusión y para dejar que Dios revele su voluntad. Y Dios le revela su voluntad diciéndole, no te turbes, tú tranquilo, más bien asúmalo. Y asume públicamente absolutamente todo, todo lo asume, asumiendo todos los retos. Entonces, de alguna manera, también sabe desaparecer. Dice el Papa, es el que sabe desaparecer porque sabe no eclipsar a Dios, sabe no eclipsarlo. Acuérdense el momento en que Jesús los lleva al templo y cuando salen les dice, ¿no sabían que tenía que estar haciendo las cosas de mi padre? ¿Por qué no le dijo, pero si su papá soy yo? ¿Cómo así que de su padre, su papá soy yo? No, José en su actitud dócil, humilde, sabe asumir ese referente directo a la paternidad divina y permite que Jesús viva también su proceso en su relación con su Padre Dios. Lo relaciona con Dios. No es mi hijo, es tu hijo Dios y yo nunca voy a impedir que tu hijo tenga su relación con su Padre Celestial. Igual un papá, cualquier papá debería educar a los hijos que Dios le ha dado para que se relacionen con su Padre sobrenatural que es Dios y quien los ama profundamente. De hecho, algún día Dios le va a preguntar a muchos papás, le va a decir esto y ojalá estén preparados, papitos, para esta pregunta. ¿Cuántos hijos te di? ¿Cuántos me devuelves? Padre, Padre Fernando, muchas gracias. Creo que esto ha sido eh, un compartir hermosísimo sobre esa experiencia y que usted ha tenido, la sabiduría sobre San José. Creo que hoy hemos aprendido que San José no es un personaje secundario ni histórico, sino un modelo de fe, un modelo de trabajo y entrega total a Dios, donde corresponde la confianza que Dios le ha dado a él y que nos tenemos que ver nosotros, especialmente los varones, en ese espejo, ¿no? En el espejo de San José. Bien, pues querida audiencia, gracias por acompañarnos en este hermoso programa. Los invitamos que este programa sea esa invitación, esa misiva para que aprendamos a conocer más a San José
a ser más valientes, a tirarnos al vacío en la fe y a confiar nuestras preocupaciones, nuestras propias fragilidades humanas, que Él interceda por todos nosotros. Y bueno, queremos realmente, Padre, recibir, si puede hacer una oración final y darnos su bendición. Gracias. Totalmente, Leo. Vamos a pedirle al buen Dios que nos ponga en esa sintonía amorosísima con su espíritu y que nos dé la gracia de seguir siendo cada uno de nosotros beneficiados de una relación tan profunda con la familia trinitaria de Dios en la tierra, la Sagrada Familia. Pidámosle al buen Dios que nos dé esa gracia de ser defensores de la familia, defensores de la sociedad, de la iglesia como tal, custodios también nosotros. Es decir, no le dejemos y le releguemos a José todo el papel, somos continuadores de la obra de Dios. Por eso digan conmigo en su corazón, San José, custodio de la Sagrada Familia, modelo de padre, trabajador incansable y patrono de la iglesia. Ruega por nosotros y enséñanos a confiar como tú en la voluntad de Dios. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Gracias, Leo. Amén. Gracias, Padre, y bueno, gracias a nuestros queridos oyentes por acompañarnos, esperando que esta hora de fe y reflexión haya sido enriquecedora para sus vidas. Nos encontramos la próxima semana con más inspiración para vivir como auténticos discípulos de Cristo. Hasta entonces. Estuvo con ustedes el hombre católico en el mundo de hoy. Esperamos haberles guiado hacia una comprensión más profunda de su fe, permitiéndoles aplicarla en su vida diaria y contribuir al bien común y a la transformación positiva del mundo. Los esperamos, con el favor de Dios, en nuestro próximo programa.